Señor me los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos en esta fresca mañana. Que Dios los guarde en todo momento. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 1. Y qué bueno, hermanos, que algunos están viniendo temprano, bien tempranito, para orar, para buscar el rostro del Señor. Recordamos que, ya a las 5 de la mañana, aquí está abierto el templo para aquellos que quieran venir antes a orar. Y eso es maravilloso, estar en tiempo de contemplación, un tiempo de espera, que Dios nos dirija, ¿no? Cuando estamos en oración, el Señor nos ministra, nos habla, el Espíritu Santo nos guía, podemos poner todo el quehacer del día en las manos del Señor, pidiendo sabiduría, etcétera. Hay tantas bondades. Juan capítulo 4, versículo 1 dice: Juan, el capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. En la Biblia encontramos, hermanos, en el Antiguo Testamento, un caso muy insólito, pero es aquí donde veo que aquellas personas que han sido marginadas por alguna razón son las personas que algunas veces se convierten en las más afortunadas. Probablemente usted se ha sentido marginado dentro del mismo seno del matrimonio, de la iglesia, en el lugar de trabajo, donde sea. Creemos que eso ya es como un punto que va en nuestro deterioro, en el alcance de nuestros sueños, pero realmente Dios, en su infinita bondad, Él cambia todas las cosas para bien. En el Antiguo Testamento encontramos el caso de 2 leprosos. Estos estaban en un momento bastante crucial porque la ciudad de Jerusalén estaba sitiada y también los enemigos estaban esperando que en un momento dado se abriera la oportunidad para poder atacar esa ciudad y destruirla. Había un momento de hambre por causa del sitio, y los leprosos, estos 2 leprosos decían: si entramos en la ciudad nos van a echar, nos van a matar porque somos leprosos, y si vamos donde los enemigos para pedirle algo de comer nos van a matar, así que no tenemos dónde escoger. Por lo menos hagamos el intento de ir donde nuestros enemigos para ver si nos dan un poco de pan. Y estos leprosos, marginados por su condición, ellos dieron un paso de fe y se fueron donde estaba este territorio, donde estaban los enemigos, los sirios. Y dice la Escritura que cuando ellos llegaron, los sirios habían abandonado el campamento y habían dejado todas las cosas, y la comida ahí estaba. Entonces, lo que ellos nunca pensaron es que iban a encontrar comida y gratis. Y ahí estaba en la abundancia. Entonces, después que ellos comieron y se saciaron, entonces dijeron: vamos a ir a la ciudad de Jerusalén y decirles que todos los enemigos se habían ido, así que ya no estén sufriendo más, vénganse, vamos a comer gratis. Y ese fue el caso. Y la ciudad encontró realmente el pan a causa de estos 2 hombres marginados. Y eso podemos nosotros verlo también en el caso de esta mujer samaritana. Cuando dice aquí Jesús, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria, es porque Dios tenía un plan maravilloso para con ellos. No solamente para el momento en el cual Jesús llegaba, sino porque estaba viendo más allá de esa situación. Hermanos, la condición de la ciudad de Samaria es una ciudad, más bien una región, que históricamente, por supuesto, por su propia cultura, vemos allá en la invasión de los asirios, allá por el año 722 a.C., invadieron la ciudad de Samaria y por supuesto hicieron estragos, mataron, y todos los judíos que vivían en ese sector fueron expulsados, lo que se conoce como las 10 tribus. Estas 10 tribus fueron esparcidas por toda la tierra, donde quiera que estaba el imperio asirio. Recordemos que el imperio asirio para ese entonces era aún quizás más grande que el imperio romano. Entonces no solamente abarcaba Europa, sino Asia,
parte también de África. Entonces todos los judíos fueron esparcidos. Y curiosamente, hasta el día de hoy, la mayoría de ellos no han regresado a Israel, es lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Entonces, los asirios, para poder destruir de raíz a la nación, lo que hicieron fue que hicieran un sincretismo. Entonces, llegaron muchos a habitar a la región de Samaria, fenicios, egipcios y de muchas otras culturas, y se casaron entre ellos, y por supuesto los judíos que vivían ahí empezaron a adoptar ciertas culturas y también las religiones que hicieron pues un sincretismo. Entonces por eso que vemos en este diálogo que Jesús tiene con la mujer samaritana, los judíos veían realmente a esos judíos, pues ya era prácticamente un mestizaje que había ahí, que no los veían con buenos ojos, porque eran como paganos, tenían la fe en Jehová, pero también tenían otra fe en otros conceptos religiosos. Entonces no tenían ellos la fe en el verdadero Señor, sino que era una mezcla. Entonces por eso eran despreciados los samaritanos. Entonces cuando dice aquí la Escritura, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria, quiero decir, hermanos, que en la vida también nos encontramos en situaciones similares. Hay personas que sufren por ser marginados por distintas razones, pero es necesario que esas vidas sean tocadas por el amor y el poder de Dios. Quizá algunos se han sentido marginados por su condición, digamos, de mixtura que han tenido en su vida con el pecado. Han tenido experiencias sumamente críticas, dolorosas, que los han marcado. Entonces podemos decir, están marcados socialmente, están marcados por los ojos de una esposa, por los ojos de un esposo, por los ojos de los hijos, por los ojos de los padres, etcétera, por los ojos de compañeros. Entonces lo miran realmente con un desprecio, con una actitud de rechazo. Pero es necesario que nosotros permitamos que el Señor Jesucristo nos ministre, nos toque, porque Dios tiene un plan especial en medio de esa marginación. Es por eso que quiero hablar brevemente bajo este tema. Los marginados espiritualmente son los más afortunados. Cuando alguien se siente marginado, entonces se convierte en una persona afortunada. ¿Por qué? Porque una persona marginada es la persona que más fácilmente reacciona a la misericordia de Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues ellos serán saciados, ellos conocerán a Dios. Cuando una persona reconoce su necesidad espiritual, dice, el reino de los cielos le pertenece. Cuando reconocemos nuestra necesidad, tenemos una gran oportunidad. De ahí que entonces la necesidad de Jesús es llevar la esperanza de redención a una persona necesitada. No solamente para una mujer, como fue el caso de esta mujer que la cual Jesús habla en el versículo 25, dice, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces Jesús veía a una mujer marginada. ¿Por qué? Porque las mujeres que salían a la hora del mediodía, porque dice la Biblia que era la hora sexta, era la hora cuando salían las mujeres de mala reputación. Las señoritas iban a traer agua al pozo muy de mañana, y normalmente las doncellas llegaban con una vestimenta de colores. Pero una mujer de mala reputación ya estaba marcada también socialmente por una vestimenta de un color diferente. Normalmente era un color café oscuro. Entonces ya sabían que una mujer que llegaba a esa hora era una mujer marginada. Y Jesús, cuando dice era necesario pasar por Samaria, porque Jesús sabía que una mujer que había sido marcada, también no solamente por los judíos, sino por dentro de su misma comunidad, entonces era necesario que esa mujer conociera el amor de Dios. Pero también Jesús veía más allá de una mujer salvada, sino que veía a una población. Fíjense qué interesante. Cuando Jesús dijo, es necesario pasar por Samaria,
porque Jesús estaba viendo en la distancia una bendición en cadena, en el futuro. Porque no solamente veía a esta mujer, sino veía a toda la población. A raíz de la experiencia de esta mujer de encontrar a Cristo, entonces ella fue y predicó a los samaritanos. Vengan, le dice, ¿no será este el Cristo? Porque Él me ha dicho todo cuanto he hecho. Entonces en el versículo 39 dice aquí, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, detrás de esas palabras, que era necesario que Jesús pasara por Samaria, porque Jesús estaba viendo a una mujer. Dios nos ve a nosotros como individuos también, y Dios conoce las necesidades personales, pero Jesús estaba viendo más allá de una mujer. Él estaba viendo una ciudad, y efectivamente esta ciudad de Samaria estaba siendo alcanzada por el amor y el poder de Dios. Ahora prácticamente una conversión en masa, toda la población vino a los pies de Jesús. Pero no solamente eso vio Jesús en Samaria, sino que ya esta visita estaba preparando el avivamiento futuro cuando llegara Felipe a Samaria. En el capítulo 8 del libro de los Hechos encontramos ahora, después de la persecución, dice aquí la Escritura, en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Jesús, cuando llega a visitar a esta mujer, era la ciudad de Sicar. Ahora Felipe llega a la capital, en la ciudad de Samaria. Entonces vemos un gran avivamiento. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, había gozo. Entonces cuando Jesús dijo que era necesario pasar por Samaria, es porque Jesús estaba viendo también en la distancia, en el tiempo, un gran avivamiento en esa región. Y no solo eso, sino que en la ciudad de Samaria se convierte en un epicentro de evangelismo a nivel internacional. Por eso que en el versículo 25 dice de este mismo capítulo, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron, dice, a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea, todo lo que era en aquel entonces la región de Samaria, en todas las ciudades, empezaron a escuchar el evangelio, y el evangelio se extendió por todas partes. En la historia se encuentran algunas evidencias, y aún la arqueología nos habla que fueron epicentros de gran avivamiento en el primero y segundo siglo de la era cristiana. Habían grandes seminarios de la palabra, eran iglesias y habían pues lugares ahí donde se estudiaba la palabra, eran como institutos bíblicos donde se preparaban obreros, y de ahí salió la palabra de Dios para todas las naciones también. Entonces cuando nosotros miramos esta decisión de Cristo, este deseo de tocar a esa población marginada, es porque Dios tenía un plan. Hermanos, quiero decirle algo. Si usted por alguna razón se ha sentido mal por su situación, por su historia, por el pasado, y usted siente que está marcado, quiero decirle una cosa: deje que Cristo lo marque con su amor y con su poder y su misericordia. Cuando Dios lo toca, lo ministra, entonces usted no sabe el alcance de una visita de Cristo, lo que Dios puede hacer en su corazón y lo que puede hacer Dios a través de su vida. Algunos se han sentido que dicen: yo que mi vida ya la arruiné, mi pasado está aquí, yo no puedo salir de esta condición, no puedo retroceder, no puedo cambiar mi pasado. Mas quiero decirle una cosa: sí se puede cuando permite que Dios lo toque y Dios le limpie su conciencia, y también deje que Dios le use. Oiga, esta mujer fue usada por Dios. Es una mujer que empezó a predicar y anunciar las buenas nuevas. Trajo prácticamente un avivamiento en cadena.
Entonces se convierte en una mujer que ahora ya no se recuerda que era una mujer que tenía 5 maridos, el que ahora tenía no era su marido, ahora se le recuerda como una mujer evangelista. Ahora, el factor clave que hace que seamos afortunados al gozar de la intervención de Dios, hay por lo menos quiero mencionarle 3 de ellos. ¿Por qué fueron afortunados los marginados? En primer lugar, por la sinceridad o transparencia. Esto es lo que caracteriza una persona que ha sido marcada. Entonces es una persona que le es más fácil ser sincero consigo mismo. Y esto lo vemos en este mismo pasaje, pero en el versículo 15 del capítulo 4. Vemos acá cómo esa sinceridad, que es la que Jesús anda buscando en la vida de cada uno de nosotros para poder intervenir. En el capítulo 4, versículo 15, dice, y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo esto? Jesús ya conoce lo que hay en el corazón suyo y mío, pero lo que Jesús quería era que ella fuera sincera. Y le dice, respondiendo la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué es lo que Dios espera que le digamos? La verdad. Él ya la conoce. Él ya conoce la verdad. Entonces, pero el problema es cuando nosotros ocultamos la verdad, entonces, hermano, se posterga la misericordia, las bondades del Señor. Entonces vemos aquí que una persona que ha sido marcada, ha sido marginada espiritualmente por todos aquellos que se consideran más espirituales, son los más afortunados porque tienen mayor claridad de su realidad interna, son sinceros, son transparentes. Dios conoce lo que somos, pero Dios espera que nosotros reconozcamos lo que somos, porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. ¿Por qué algunas veces, hermanos, no experimentamos un toque de Dios? Porque no soy sincero conmigo mismo. Yo tengo que ser sincero, tengo que ser transparente. Señor, esta es mi realidad. A lo mejor usted dirá, no, no es así. Dice la Biblia, según es el pensamiento del hombre, tal es él. En otras palabras, lo que nosotros pensamos, el pensamiento común denominador de un día, eso nos refleja lo que yo soy. Mi pensamiento revela mi naturaleza, revela mi condición. Entonces es más fácil entonces reconocer quiénes somos. Entonces cuando somos transparentes y sinceros, decirle, Señor, yo soy esto. Si alguien dice, no, yo no soy borracho, yo soy un bebedor social, pues es lo mismo, es lo mismo. Señor, hay que decir, Señor, este es mi problema. Y por eso Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. No tengo marido, porque no tenía, no era de ella. No, o sea, ella andaba buscando de otros. Entonces, y el que ahora tienes, había tenido, a ver a cuántas mujeres le había robado el marido. Bueno, ya tenemos ahí a 6, ¿verdad? A 6 se había dejado llorando esta mujer. A 6 mujeres porque le había quitado su marido y el que ahora tiene no es tu marido. O sea que la cosa, hermanos, cuando nosotros entramos en esa sinceridad, nos convertimos en afortunados. Por eso que una persona religiosa, una persona que se cree muy espiritual, es una persona que no es tan afortunada porque rechaza la misericordia de Dios porque cree que no necesita. Y eso es lo que pasó con los fariseos. Entonces, la sinceridad o transparencia es el primer factor clave para ser afortunado. El segundo es creer que Jesús es nuestro libertador. Por eso que en el versículo 25... Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella creyó en esa verdad. Entonces, cuando una persona no solamente es sincero consigo mismo, pero cree que Jesús es lo único que lo puede liberar, el problema es cuando llega alguien a pensar, bueno, sí, Jesús, pero voy a buscar otra forma también de encontrar libertad. No hay manera de liberarse del pecado. La Biblia dice que es más fácil que el leopardo cambie sus manchas que tu pecado te sea borrado. En otras palabras, si yo trato de limpiarme, es decir, cambiar por mi propia fuerza, es como que un leopardo quiera cambiar sus manchas y eso es imposible.
Entonces, por eso que nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada y decir, Señor, solo tú lo puedes hacer, por medio de tu muerte en la cruz del Calvario, por medio de tu sangre, recibo el poder liberador del pecado sobre mi vida. Entonces, en la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, de todo engaño, de toda cadena de pecado. Esta mujer tenía una cadena de pecados. 5 maridos ha tenido, el que ahora tiene no es tu marido, es una cadena. La pérdida de tiempo y de oportunidades que ella perdió, y además de eso, la condenación eterna. Nadie se puede escapar de eso. Pero si nosotros creemos en Jesús, como lo dice la Escritura, entonces vamos a encontrar la respuesta. Así que no existe ninguna persona que no pueda ser liberada por el poder de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No solamente ser sinceros, sino poner nuestra confianza únicamente en el Señor. Hay personas que me han dicho, pastor, yo no voy a su iglesia, me dice, porque no quiero ser hipócrita. Hasta que yo cambie, voy a ir. No, es al revés la cosa. Nosotros no podemos cambiar por nuestra fuerza. Es Cristo nuestro sanador y libertador. Es por la fe en lo que Él hizo, no en lo que yo puedo hacer por mí mismo. Claro, uno pone de su parte, y en lo que uno pone es la confianza, la fe en el Señor. El tercer elemento importante es cuando no somos indiferentes a la necesidad espiritual de otros. Este es el tercer factor que hace que seamos afortunados. ¿Por qué? Porque esta mujer no fue indiferente a la necesidad de todos los que vivían en la ciudad de Sicar. Ella fue a anunciarles. Cuando usted ha recibido un milagro de Dios, cuando Dios lo ha cambiado, entonces, ¿qué es lo que uno desea? Que los demás conozcan quién ha hecho este milagro en mi corazón. Entonces, ¿por qué somos afortunados en algunas oportunidades? Es porque no somos indiferentes a la necesidad de la familia, espiritualmente hablando, de nuestros amigos, de otras personas, de nuestra ciudad. Entonces, esta mujer quiso compartir lo que ella había disfrutado. Hermanos, si queremos ser afortunados, necesitamos compartir lo que Dios ha hecho. Pero no solo eso, sino cuando ponemos a Jesús en el primer lugar. Este es el cuarto factor que nos ayuda a ser afortunados. Porque dice en el versículo 39, al versículo 42 que ya hemos leído, vemos aquí algo muy interesante. Y ahora Jesús ya no se dirige a la mujer, ahora se dirige a sus discípulos. Y se dirige a ellos, ¿por qué razón? Porque los discípulos, cuando ven que Jesús está platicando con la mujer, le llamó mucho la atención, ni le preguntaron, tuvieron miedo de preguntarle, ¿qué hablas con esa mujer? Entonces, Jesús ahora les dice, miren, ¿saben por qué era necesario pasar por Samaria? Es que esta es mi comida, esta es mi bebida, esta es mi necesidad número uno. Mi necesidad número uno no es la comida que ustedes andaban buscando para mí. La necesidad número uno es la salvación de las almas. Entonces, por eso que en el versículo 39 al 42, vemos que esta era lo que Jesús quería ponerle en el corazón a los discípulos. Oigan, ustedes tienen que poner en primer lugar lo que es la visión de Dios, la pasión, el deseo de alcanzar las almas. Entonces nosotros necesitamos definitivamente también poner a Cristo en el primer lugar, más que la comida, más que cualquier otra necesidad. Hay muchas necesidades, pero por ejemplo ahora, el estar aquí, hermanos, es prácticamente un paso de fe de poner a Cristo en primer lugar. Estamos diciendo, Señor, antes de cualquier actividad del día, yo estar delante de tu presencia. Voy a reunirme con mis hermanos, a adorarte, a darte gracias. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque eso estamos colocando las prioridades donde deben de estar. Y además de eso, cuando aceptamos la responsabilidad que no hemos querido tomar. Y esto le pasó a los discípulos. Ellos no querían tomar la responsabilidad de poder llevar esas buenas nuevas a los samaritanos. ¿Por qué? Por los prejuicios que ellos tenían como judíos hacia los samaritanos. Entonces ahora Jesús les dice, mira, ¿se dan cuenta por qué era necesario? Ahora me han invitado a quedarme con ellos 2 días. ¿Se puede usted imaginar lo que eso significó? 2 días, Jesús en Samaria. Y Jesús empezó a predicar mañana, tarde y noche. Es una fiesta enorme. No solamente por el conocimiento, la enseñanza, y no por el poder de Dios echando fuera demonios, sanando enfermos. Era una campaña maravillosa.
Y entonces ahora el Señor nos lleva a usted y a mí también a tomar estas medidas para que seamos afortunados. Y es cuando yo acepto la responsabilidad que no he querido tomar antes, como es la de valorizar a las personas más que lo material. Ya no es tanto el pan, sino la evangelización debe ser en nosotros la necesidad número uno, hermanos, de llevar las buenas nuevas a nuestros seres queridos. Hermanos, cada vez que estoy en un funeral y la persona no ha aceptado a Cristo y sus familiares son cristianos, me duele tanto en el corazón, digo, ¿por qué no le hablaron antes? Sí, le llevaron comida, le atendieron en sus necesidades de medicinas, en techo, etcétera, pero no había esa responsabilidad de poderles presentar el Evangelio. Esta es la necesidad número uno que debemos nosotros de presentar. Además, al ser nosotros sanados de una ceguera espiritual, Dios quiere que nosotros veamos las almas. Por eso Jesús les dice, alzad vuestros ojos y ved que los campos, ya dice en el versículo 35, ya están blancos, listos para la siega. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que miren esta cosecha que acaban de ver ustedes? Ya están blancos, ya está preparado el terreno. Dios ya preparó el terreno para que la semilla, hermanos, pueda germinar en el corazón de las personas que nos rodean. Y yo tengo que considerar el fruto de servir al Señor. Y ahí estaba una gran multitud. Y dice, alcen los ojos. En otras palabras, ya no sean más ciegos. Esta es la necesidad número uno, hermano. En esta tierra hay muchas necesidades. Y hay que buscar de qué manera, pues, suplirla. Pero la más grande es esa. Entonces, cuando nosotros podemos decirle, Señor, entiendo. Ahora, Señor, yo tengo que tomar esta responsabilidad. Entonces nos convertimos en afortunados. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la visión de Dios. Cuando pongo a Jesús en primer lugar, cuando no somos indiferentes a la necesidad espiritual de otros, cuando creemos que Jesús es nuestro único libertador y cuando somos sinceros con nosotros mismos, entonces somos afortunados. Estas características hicieron que Samaria fuera bendecida. La pregunta es, vamos a ser sinceros en este momento con nosotros mismos y con Dios, decirle, Señor, esto es lo que yo soy. No voy a poner una máscara. Esta es mi condición. En esto, Señor, yo ya lo vi, Señor, y ahora entiendo que este es mi problema. Te lo confieso, Señor. Pido perdón. Creo que tú eres mi único libertador. Además de eso, Señor, lo que tú hagas conmigo, no quiero quedar ese milagro solamente conmigo, sino quiero compartirlo con otros. Y además de eso, Señor, te quiero poner a ti en el primer lugar de todas mis necesidades. Y a la vez tengo que aceptar mi responsabilidad, Señor, que no he querido tomar. Es la de bendecir a miles de personas. Usted dirá, yo sí, todos podemos hacerlo. Porque usted no sabe que el milagro que así como Jesús hizo en esta mujer, trajo una repercusión en las multitudes. Por lo tanto, en esta hora, si usted se ha sentido marginado espiritualmente, porque otros lo han marcado, o por su propia historia, quiero decirle, este es un momento para decirle, Señor, visita mi alma. No quiero más, Señor, estar ausente de tus bondades y maravillas. Yo quiero, Señor, disfrutar de un toque maravilloso. Quizás últimamente usted ha tenido una conciencia muy acusadora, muy culpable, pero quiero decirle que si usted reconoce su necesidad espiritual, usted es afortunado, porque Dios lo va a ministrar. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Tú conoces, Señor, la condición, la situación que cada uno de mis hermanos está pasando, o amigos, Señor, pero en medio de todo, tu palabra nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Señor, en este instante, para gloria preciosa de tu santo nombre, Señor, te pido que tú hables al corazón de mi hermana, de mi hermano, Señor. Quizás se han sentido solos, tristes, creen que no tienen otra oportunidad de poder, Señor, reivindicarse en la vida. Señor, sienten que ya no hay para ellos, Señor, mayor ilusión por causa de que han manchado su vida. Mas ahora, Señor, para ti es necesario pasar cerca de una persona así.
porque tú amas al pecador. Padre, en este momento, en el nombre precioso de Jesús, sé tú ministrando al corazón de mi hermano, de mi hermana. Padre, no queremos, Señor, en este momento falsificar una imagen de nosotros mismos. Queremos ser sinceros contigo. Aquí estamos tal como somos, Señor. Reconocemos nuestra condición, te pedimos perdón, límpianos con tu sangre preciosa. Creemos, Señor, que solo tú puedes sacarnos adelante. Tú le dijiste a esa mujer, si vuelves a tomar de esta agua volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré será en ti una fuente de agua que salta para vida eterna. Señor, gracias. Gracias, y ponemos nuestra confianza en ti, Padre. Y queremos también, Señor, compartir lo que tú has hecho en nosotros. Señor, eso nos convierte en afortunados, porque poder llevar las buenas nuevas a otras personas, enseñarles el camino para que ellos sean libres, eso es una gran bendición. Pero también queremos ponerte a ti, Señor, en el primer lugar de nuestra vida. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias, buen pastor, porque en esta ciudad de Samaria ellos dejaron de hacer todas las cosas, dedicaron 2 días enteros, o se olvidaron de sus trabajos, se olvidaron de muchas cosas y estuvieron ahí porque era necesario. Tenían que aprovechar la oportunidad. Señor Jesús, gracias. Queremos ponerte a ti en primer lugar, Señor, de nuestro corazón. No queremos, Señor, dejarte a ti a un lado, pero también, Señor, queremos ver que nuestra responsabilidad es enorme, Señor, y queremos tomarla de valorizar a las personas más que las cosas materiales. Sana nuestra ceguera espiritual, Señor. Ayúdanos a mirar los campos que ya están blancos, listos para la siega, Señor. Señor, te doy gracias porque en ti tenemos, Señor, la bendición de poder, Señor, mirar multitudes que pueden venir a tus pies. Padre, te pido que aquellos que no han sido salvos lo sean. Si hay alguien aquí o aquellos que nos escuchan no han tenido la oportunidad de poder pedirle perdón a Dios por sus pecados y por la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, si usted quiere en este momento decirle a Jesús, Señor, ven a mi vida, te pido perdón, sálvame, rescátame, no puedo vivir más, Señor, yo quiero tener la experiencia de un nuevo nacimiento, ahí donde está, haga esta oración conmigo, repita ahí donde se encuentra. Padre eterno que estás en los cielos, te doy infinitas gracias por tu amor y misericordia. Me arrepiento, Señor, de todo corazón, de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Señor Jesús, creo que resucitaste para mi justificación. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Padre, bendecimos en tu nombre a estas personas que han tomado a bien el entregar su vida a ti. Sálvalos, transforma sus vidas. Quita, Señor, de sus almas toda la acusación del pecado y Satanás y del mundo. Ahora, Señor, ya no son marginados Señor, por las obras del infierno, por la gente, Señor, por su propia conciencia. Ahora tú te has acercado a ellos y ahora, Señor, son hijos tuyos. Te pedimos que los bendigas y los guardes en todo momento. Gracias, buen pastor. Gracias. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Y amén.